¿Sientes que el ego te controla? En esta segunda parte, desvelamos las capas profundas de la ilusión del ego, explorando cómo influye en nuestra identidad, pensamientos y relaciones. Te invitamos a un viaje transformador donde aprenderás a liberar tu mente del miedo, el apego y la separación. Descubre cómo el perdón, la responsabilidad y el servicio pueden abrir la puerta a una vida más plena y consciente. ¿Estás listo para romper las barreras del ego y despertar a tu verdadero ser? Acompáñanos en esta profunda exploración hacia la liberación interior. Capítulo 1. El ego en la identidad personal. Desde que nacemos, comenzamos a construir una identidad, una historia sobre quiénes somos, y esta historia suele estar profundamente influenciada por el ego. El ego no es algo que surja de la nada, es una construcción que creamos a lo largo de nuestra vida a través de nuestras experiencias, nuestras interacciones con los demás, y las expectativas que la sociedad nos impone. Desde pequeños, aprendemos a definirnos por lo que somos capaces de hacer, por lo que los demás esperan de nosotros y por las etiquetas que nos colocan. Así, nos identificamos con el éxito, el fracaso, la belleza, la inteligencia, la riqueza o cualquier otra característica externa que nos dé una sensación de pertenencia o valía. Esta identidad construida por el ego nos da una sensación de seguridad. Nos hace sentir que sabemos quiénes somos, que estamos definidos, que podemos manejar la vida desde esta imagen de nosotros mismos. Pero en realidad, el ego es una ilusión. No somos esa imagen, esa historia que contamos de nosotros. El ego se basa en comparaciones constantes, en juicios, en la creencia de que somos algo separado del resto. Nos lleva a vivir en un estado de constante insatisfacción, siempre buscando más, siempre queriendo ser más o querer tener más, porque el ego nunca está satisfecho. Siempre busca validación externa, siempre se siente insuficiente si no recibe la aprobación o el reconocimiento que desea. Cuando el ego se apodera de nuestra identidad, empezamos a ver el mundo de manera fragmentada. Nos vemos a nosotros mismos como seres separados de los demás, como si estuviéramos en competencia con los demás o como si tuviéramos que demostrar nuestra valía constantemente. Esto nos lleva a vivir en un estado de tensión, estrés y ansiedad, porque estamos atrapados en la idea de que necesitamos cumplir con ciertos estándares o expectativas para ser aceptados o amados. Sin embargo, el budismo nos invita a cuestionar esta identidad falsa que el ego ha construido. Nos anima a darnos cuenta de que nuestra verdadera esencia no está atada a ninguna de estas etiquetas. En lugar de definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por lo que otros piensan de nosotros, el budismo nos recuerda que somos seres completos y perfectos tal y como somos, sin la necesidad de encajar en una imagen preestablecida. Al liberarnos de esta identificación con el ego, empezamos a experimentar una libertad profunda. Dejamos de vivir en función de lo que el ego nos dice que somos y comenzamos a vivir en función de lo que realmente somos, seres conectados, en paz, sin la necesidad de validación externa. Este proceso de liberación del ego no es fácil. Vivimos en una sociedad que constantemente refuerza la importancia de la imagen, del éxito, de la competencia. Pero al tomar conciencia de cómo el ego nos controla, podemos comenzar a soltar esas identificaciones. Podemos empezar a vivir con mayor autenticidad, sin tener que encajar en moldes preestablecidos. A medida que nos deshacemos de estas falsas identidades, descubrimos una paz interior que no depende de lo que el ego nos dice, sino de lo que realmente somos en nuestro ser más profundo. Y en ese espacio, encontramos la verdadera libertad. Capítulo 2. La prisión del pensamiento. La mente humana es un vasto océano de pensamientos, emociones y percepciones, pero muy pocos nos detenemos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de esos pensamientos. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente empieza a generar pensamientos. A medida que crecemos, esos pensamientos se van entrelazando, formando una red compleja que, sin darnos cuenta, empieza a definir nuestra experiencia de la vida. Sin embargo, en vez de ver nuestros pensamientos como lo que son, simples eventos mentales que surgen y se desvanecen, el ego nos hace creer que somos los pensamientos, que son parte integral de nuestra identidad. Este proceso se convierte en la prisión que nos mantiene atrapados en un ciclo constante de sufrimiento y confusión. La mente, alimentada por el ego, no cesa de generar pensamientos, muchas veces en forma de preocupaciones sobre el futuro, remordimientos por el pasado o juicios constantes sobre el presente. Nos identificamos tan profundamente con estos pensamientos que dejamos de ser conscientes de que somos mucho más que ellos.
Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente, atados a historias, miedos y expectativas que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Desde una perspectiva budista, los pensamientos no son la realidad, sino interpretaciones de la realidad. Nos contamos historias sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre lo que sucede a nuestro alrededor, y esas historias se convierten en nuestra percepción de la vida. Pero en el fondo, esas historias son solo construcciones mentales. Nos olvidamos de que estamos viviendo en un mundo de interpretaciones y dejamos de ver las cosas tal como son. Nos aferramos al pasado y nos preocupamos por el futuro, creando un ciclo interminable de pensamientos que nos mantienen atrapados en una constante ansiedad. El ego, en su afán de protegerse y seguir existiendo, se alimenta de estos pensamientos. Nos hace creer que necesitamos pensar continuamente, que debemos entender, analizar y clasificar todo lo que nos sucede. Nos engaña haciéndonos pensar que somos nuestras ideas, que nuestras creencias son la verdad absoluta, cuando en realidad, son solo una versión limitada de lo que realmente es. Cada vez que nos identificamos con un pensamiento, caemos en la trampa del ego, que nos aleja de nuestro ser auténtico. Una de las formas más profundas en que el ego nos atrapa es a través del juicio. Desde pequeños, aprendemos a juzgar. Juzgamos a los demás, pero lo más insidioso es que también nos juzgamos a nosotros mismos. El ego se nutre de este juicio constante. Nos hace sentir que no somos suficientes, que siempre tenemos que ser más o hacer más para ser valiosos. Nos compararnos con los demás, y cuando no cumplimos con esos estándares, el sufrimiento se hace presente. Vivimos atrapados en esta rueda de juicio, donde nuestros pensamientos se convierten en la vara con la que medimos nuestra vida y nuestra identidad. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de identificarnos con esos pensamientos y juicios? ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que, aunque los pensamientos surjan constantemente, no somos ellos? El budismo nos invita a dar un paso atrás y observar nuestros pensamientos desde una perspectiva de conciencia y desapego. A través de la práctica de la meditación y la atención plena, podemos aprender a ser observadores de nuestra mente. Nos damos cuenta de que los pensamientos son solo eso, pensamientos. No tienen sustancia propia, no son nuestra verdadera esencia. Son como las nubes que pasan por el cielo, aparecen, se desplazan y desaparecen, y no tenemos que aferrarnos a ellos. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, empezamos a liberarnos de la prisión que nos hemos creado. La meditación es una herramienta fundamental en este proceso. Al sentarnos en silencio, observamos los pensamientos que surgen en nuestra mente sin reaccionar a ellos, sin involucrarnos emocionalmente. A medida que practicamos, vamos aprendiendo a distanciarnos de ellos. Nos damos cuenta de que no necesitamos pensar todo el tiempo, que el silencio también es valioso. Este espacio de silencio mental nos permite experimentar la paz interior que está más allá del caos de los pensamientos. Pero, ¿cómo podemos vivir sin ser arrastrados por la corriente de pensamientos que nos invade constantemente? La clave está en la conciencia. Al tomar un paso atrás y darnos cuenta de que somos los observadores de nuestra mente, comenzamos a experimentar la vida de una manera diferente. Dejamos de ser víctimas de nuestros pensamientos y empezamos a ver las cosas tal como son, sin las distorsiones del ego. Cuando vivimos en este espacio de conciencia, el presente se vuelve mucho más claro. Dejamos de preocuparnos por el futuro, ya que sabemos que está fuera de nuestro control. Dejamos de aferrarnos al pasado, porque entendemos que solo existe en nuestra mente. Este proceso de desapego mental no significa suprimir los pensamientos o tratar de eliminar todo lo que pasa por nuestra mente. Al contrario, la idea es aceptarlos tal como son, sin juzgarlos ni identificarnos con ellos. Solo cuando nos liberamos de esta identificación con los pensamientos, podemos empezar a experimentar la vida con una mente tranquila y clara. En ese espacio de paz, descubrimos que la verdadera libertad no está en lo que pensamos, sino en la capacidad de observar los pensamientos sin aferrarnos a ellos. La prisión del pensamiento es una ilusión creada por el ego. Nos hace creer que debemos estar pensando constantemente, que nuestros pensamientos nos definen y que sin ellos no existiríamos. Pero cuando nos liberamos de esta trampa, comenzamos a experimentar la verdadera libertad, la libertad de vivir sin estar atados a nuestras ideas, creencias o juicios. Al hacerlo, podemos acceder a una paz profunda que no depende de las circunstancias externas ni de lo que pasa en nuestra mente. Esta paz es nuestra verdadera naturaleza, siempre presente, siempre disponible, más allá de los pensamientos, más allá del ego.
Capítulo 3. Deshaciendo el apego al pasado. El pasado es una de las mayores influencias del ego. Es allí donde almacenamos nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestras heridas y nuestros logros. Nos aferramos a esas experiencias pasadas, a menudo sin darnos cuenta, y las utilizamos para definirnos. El ego encuentra un terreno fértil en el pasado porque es un lugar donde podemos refugiarnos en lo que ya conocemos. Nos dice que somos lo que hicimos, lo que sufrimos, lo que perdimos o lo que conseguimos. Nos envuelve en una narración constante de quiénes éramos y qué nos ocurrió, pero este apego al pasado nos mantiene atrapados en una ilusión. El budismo nos enseña que el pasado es solo una serie de recuerdos, una sucesión de momentos que ya no existen. El tiempo, tal como lo conocemos, solo existe en la mente. El pasado no es real en el presente, solo permanece en forma de pensamientos, emociones y recuerdos que surgen en nuestra conciencia. Sin embargo, nuestro apego a esos recuerdos crea un vínculo que nos impide vivir plenamente en el aquí y ahora. Cada vez que nos identificamos con el pasado, nos alejamos de la única realidad que realmente existe, el presente. El ego juega un papel crucial en este apego. Nos cuenta historias sobre lo que fue, lo que debió ser, lo que perdimos o lo que no alcanzamos. Estas historias se convierten en una prisión que limita nuestro potencial. Si constantemente nos identificamos con los logros del pasado, creamos una falsa sensación de seguridad, pero también una dependencia de esos logros. Si nos aferramos a las heridas del pasado, nos mantenemos atados al sufrimiento que una vez experimentamos. El ego utiliza estas historias para reforzar nuestra identidad y mantenernos atrapados en una versión de nosotros mismos que ya no existe. Vivir anclados en el pasado significa que no estamos viviendo plenamente. Estamos reaccionando, repitiendo patrones y reviviendo momentos que ya no tienen poder sobre nosotros, excepto el que nosotros mismos les damos. Nos convertimos en esclavos de lo que fue, y el miedo a que se repita o el deseo de que algo vuelva a ser lo que fue nos impide avanzar. Pero el pasado ya pasó, y lo único que nos queda es el poder de elegir cómo respondemos a lo que surge en el presente. Es importante entender que recordar no es lo mismo que aferrarse. El recuerdo es una función natural de la mente, pero cuando nos aferramos a ese recuerdo, dejamos que el ego se apodere de él. Nos identificamos con él, lo vivimos una y otra vez, y construimos nuestra identidad alrededor de esa memoria. Cuando soltamos ese apego, liberamos la energía que el ego ha estado usando para mantenernos atrapados en una versión del pasado que ya no tiene influencia sobre nuestra vida presente. El budismo nos invita a practicar el desapego, no solo de los bienes materiales, sino también de los recuerdos que nos limitan. A través de la meditación y la conciencia plena, podemos aprender a observar nuestros recuerdos sin identificarnos con ellos. Al hacerlo, permitimos que el pasado fluya sin aferrarnos a él, sin darle el poder de definir quiénes somos en este momento. Nos damos cuenta de que no necesitamos aferrarnos a lo que fue para ser completos. Somos completos en el presente, tal como somos, sin la necesidad de mantener vivo el pasado. Cuando comenzamos a liberar el apego al pasado, experimentamos una profunda sensación de libertad. Dejamos de vivir a través de recuerdos y sufrimientos antiguos, y empezamos a vivir en el momento presente, donde todo es nuevo y lleno de posibilidades. En lugar de vernos como una serie de eventos pasados, nos vemos como seres en constante cambio, creciendo y evolucionando en cada momento. La vida deja de ser una carga de lo que fue y se convierte en una oportunidad para ser lo que somos, sin la carga del pasado que pesa sobre nuestros hombros. El desapego al pasado no significa olvidar lo que sucedió, sino entender que lo que ocurrió ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros decidamos darle ese poder. Nos libera de las expectativas de que las cosas deberían ser como fueron, o de la idea de que necesitamos una justificación para nuestro dolor o nuestras pérdidas. Nos permite abrazar el flujo de la vida tal como es, sin la necesidad de encajar en una historia preestablecida. Es posible que al principio sintamos miedo de soltar el pasado, porque el ego nos dice que, si lo soltamos, perderemos una parte de nosotros mismos. Pero lo que realmente perdemos al aferrarnos al pasado es nuestra capacidad de vivir con plenitud. Al soltar lo que fue, nos abrimos a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades y a nuevas formas de ver el mundo. Liberados de la carga del pasado, encontramos un espacio para la paz, la aceptación y la alegría que provienen del simple hecho de estar presentes en lo que es. Al practicar el desapego, comenzamos a integrar la sabiduría del presente. Nos damos cuenta de que el presente es el único momento en el que realmente podemos vivir, el único momento donde tenemos el poder de cambiar, de decidir, de ser.
El pasado se convierte en una lección, no en una carga. Aprendemos de él, pero no lo arrastramos con nosotros. Solo cuando somos capaces de liberarnos de este apego al pasado, podemos abrirnos a la vida tal como se presenta en cada nuevo día. Capítulo 4. La ilusión de la separación. Uno de los mayores engaños que el ego crea en nuestra mente es la sensación de separación. Desde que nacemos, estamos condicionados a ver el mundo y a los demás como algo distinto, como algo separado de nosotros. El ego refuerza esta idea de separación, nos hace creer que somos individuos aislados, desconectados de los demás y del universo. Nos enseña que debemos competir, proteger nuestra propia identidad y cuidar solo de nuestros intereses personales. Sin embargo, esta idea de separación es una ilusión, una construcción mental que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. En la realidad, todo está interconectado. Nada existe de forma aislada. Las plantas, los animales, los seres humanos, e incluso el aire que respiramos, están unidos en un vasto tejido de vida que fluye de manera continua e ininterrumpida. Pero el ego no ve esta interconexión. En su afán de mantener su existencia, el ego crea una barrera mental entre lo que considera yo y lo que considera otro. Nos define a través de los límites de nuestro cuerpo, nuestra cultura, nuestra historia personal, y nos hace ver todo lo demás como algo ajeno, algo separado. Este sentido de separación es la raíz de muchos de los problemas humanos, el conflicto, la competencia, la violencia, la discriminación. El ego nos lleva a ver a los demás como enemigos o como amenazas, y en lugar de reconocer la unidad que compartimos, nos centramos en nuestras diferencias. Esta separación no solo se refiere a las relaciones entre los seres humanos, sino también a nuestra relación con la naturaleza y con el universo. El ego nos hace sentir que somos dueños de la tierra, que estamos por encima de todo lo que nos rodea. Este sentimiento de separación nos aleja de la paz y la armonía que provienen de reconocer que todo está interconectado. El budismo nos invita a cuestionar esta idea de separación y a reconocer que la verdadera naturaleza de nuestro ser está más allá del ego. Según las enseñanzas budistas, todo lo que existe es impermanente y está en constante cambio. Nada tiene una existencia separada o fija. Somos como olas en el océano, siempre cambiando, pero al mismo tiempo inseparables del mar del que formamos parte. Este es el principio de la interdependencia, todo depende de todo. No hay nada que exista por sí mismo, todo lo que vemos, tocamos o sentimos está influenciado por una infinita red de causas y condiciones. El ego nos hace olvidar esto, y nos enseña a vivir como si fuéramos seres autónomos y aislados. Cuando comenzamos a despertar a la realidad de la interconexión, comenzamos a experimentar una profunda transformación interna. Nos damos cuenta de que no estamos separados de los demás. Somos parte de un todo, y nuestra felicidad y sufrimiento están conectados con los de los demás. Esta comprensión nos lleva a la compasión, porque cuando entendemos que el dolor de otro es también nuestro dolor, no podemos evitar desear aliviar ese sufrimiento. La compasión se convierte en una práctica natural cuando dejamos de ver a los demás como seres separados, y comenzamos a reconocerlos como partes de la misma red de vida que nos une a todos. Liberarnos de la ilusión de la separación también nos permite vivir en armonía con la naturaleza. Cuando nos damos cuenta de que somos parte del ecosistema, que dependemos de los árboles, del agua, del aire y de los animales para sobrevivir, dejamos de explotarlos y empezamos a respetarlos. Ya no vemos la naturaleza como algo que está a nuestra disposición, sino como algo que debemos cuidar y proteger. La interconexión nos lleva a vivir con gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida, es el resultado de una serie de interacciones complejas y preciosas que no podemos controlar, pero sí podemos honrar. Es importante entender que la ilusión de la separación no solo se manifiesta en nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza, sino también en nuestra propia relación con nosotros mismos. El ego nos hace creer que estamos separados de nuestra propia esencia, que somos algo más que el cuerpo y la mente que habitamos. Nos hace vernos como individuos aislados, incapaces de comprender o de conectar con nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando nos liberamos de esta ilusión, descubrimos que somos una expresión del todo, que nuestra esencia es la misma que la de todo lo que nos rodea. Esto no significa que desaparezcamos como individuos, sino que nuestra identidad se expande, se disuelve en la totalidad del universo. La paz y la sabiduría surgen cuando dejamos de vernos como algo separado, y comenzamos a vernos como una parte esencial del flujo de la vida. Deshacer la ilusión de la separación requiere una práctica constante de atención plena y meditación.
Al sentarnos en silencio y observar nuestros pensamientos, nos damos cuenta de cómo el ego nos hace percibirnos como seres aislados. Pero a medida que cultivamos la conciencia, comenzamos a notar que todo está en constante cambio, y que nuestra identidad también está en flujo. El ego pierde su poder sobre nosotros cuando nos damos cuenta de que no somos una entidad separada, sino una manifestación única de la vida universal. Cada vez que dejamos de lado la idea de separación y abrazamos la interconexión, estamos más cerca de experimentar la verdadera libertad y paz. Cuando entendemos que todo está conectado, la competencia se convierte en cooperación, el conflicto se convierte en entendimiento, y la violencia se convierte en compasión. La vida se vuelve más rica y significativa, porque sabemos que cada acción que tomamos afecta a los demás y a todo lo que nos rodea. El despertar a la verdad de nuestra interdependencia no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Capítulo 5. El ego y el miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas que el ego utiliza para mantenernos bajo su control. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a experimentar miedo, y muchas veces este miedo está asociado con la supervivencia. El miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte. Pero lo que muchas veces no reconocemos es que el miedo, en su raíz, no es solo una respuesta natural ante una amenaza externa, sino una construcción del ego. El ego utiliza el miedo para mantenernos atrapados en su red, para hacer que creamos que necesitamos protegernos, defendernos o aferrarnos a lo que conocemos. El miedo surge cuando el ego percibe una amenaza a su existencia. Cuando nos enfrentamos a algo que desafía la imagen de nosotros mismos que el ego ha construido, el miedo aparece como una respuesta automática. Este miedo puede tomar muchas formas: miedo a perder lo que tenemos, miedo a no ser suficientes, miedo a que nos lastimen, miedo a que nos rechacen. Nos sentimos vulnerables, inseguros, como si no pudiéramos soportar la incertidumbre de lo que nos depara el futuro. Y cuanto más nos identificamos con el ego, más fuerte se vuelve este miedo, ya que sentimos que nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra felicidad dependen de mantener todo bajo control. En el fondo, el miedo está basado en la ilusión de separación. El ego nos hace creer que estamos aislados, que estamos separados de los demás, de la vida y de la muerte misma. Nos dice que necesitamos luchar para proteger lo que creemos que somos, que necesitamos aferrarnos a las cosas para no perderlas. El miedo surge cuando sentimos que algo puede amenazar nuestra identidad o nuestra seguridad, ya sea una pérdida material, una relación que se rompe o incluso la idea de nuestra propia muerte. Pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que este miedo es una creación mental, una respuesta que surge de la mente condicionada por el ego. El budismo nos enseña que el miedo es una de las grandes ilusiones de la mente. El miedo a la muerte, por ejemplo, surge de la identificación con el cuerpo y con la idea de que somos este cuerpo físico que, inevitablemente, llegará a su fin. Pero el budismo nos invita a ver que nuestra verdadera naturaleza no es el cuerpo, ni la mente, ni el ego. Somos algo mucho más profundo que eso, algo eterno que trasciende la muerte física. Al reconocer esto, podemos empezar a disolver el miedo a la muerte, porque sabemos que la vida, en su sentido más profundo, no termina con la desaparición del cuerpo. La verdadera libertad llega cuando comprendemos que no estamos separados de la vida ni de la muerte, que somos una expresión del flujo continuo de la existencia. El miedo al futuro es otro de los grandes maestros del ego. Nos hace creer que debemos anticipar, planificar y controlar lo que vendrá, porque si no lo hacemos, el futuro será incierto y peligroso. Pero el futuro es solo una proyección mental. No existe en el presente, y a menudo lo que tememos no llega a suceder. El miedo al futuro nos roba la paz, nos impide disfrutar del momento presente, porque estamos demasiado centrados en lo que podría pasar. El ego se alimenta de este miedo, porque cuanto más nos preocupamos por lo que podría suceder, más dependemos de él para mantenernos en control. El verdadero poder sobre el miedo reside en nuestra capacidad para estar presentes. El ego nos arrastra hacia el pasado o el futuro, pero el presente es el único lugar donde realmente podemos actuar, donde realmente podemos experimentar la paz. La meditación, la conciencia plena y la aceptación son las herramientas más poderosas que el budismo nos ofrece para liberarnos del miedo. Al practicar la meditación, comenzamos a observar los pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que los miedos que surgen en nuestra mente no son la realidad. Son solo pensamientos, proyecciones del ego que intentan mantenernos atrapados.
Cuando comenzamos a observar el miedo sin dejar que nos controle, experimentamos un profundo sentido de paz. Nos damos cuenta de que el miedo pierde su poder cuando no lo alimentamos con nuestra identificación. El miedo solo tiene poder sobre nosotros cuando creemos que es real, cuando pensamos que lo que tememos es una amenaza inminente. Pero cuando nos liberamos de esta identificación, podemos ver que el miedo es solo una energía pasajera, una sensación en el cuerpo y la mente que aparece y desaparece, sin tener un control real sobre nuestra vida. El ego también utiliza el miedo para dividirnos de los demás. Nos hace creer que debemos proteger nuestros propios intereses, que debemos defendernos de aquellos que percibimos como una amenaza. Este miedo a la diferencia, al otro, es una de las raíces de la violencia, el racismo y la discriminación. Pero cuando empezamos a liberarnos del miedo, comenzamos a ver que todos somos lo mismo, que la separación es solo una ilusión creada por el ego. La compasión, que nace de la comprensión profunda de nuestra interconexión, es el antídoto más poderoso contra el miedo. Cuando vemos a los demás como parte de nosotros mismos, el miedo a la diferencia desaparece. Superar el miedo no significa eliminarlo por completo, sino aprender a estar en paz con él. El miedo siempre estará allí, como una energía que surge de la mente, pero cuando lo observamos con conciencia, podemos dejarlo ir. Nos damos cuenta de que no necesitamos huir del miedo, sino que podemos abrazarlo, entenderlo y permitir que pase a través de nosotros. Este es el camino hacia la verdadera libertad, la libertad de ser quienes somos sin las limitaciones del ego y sin el control del miedo. Capítulo 6. La búsqueda del reconocimiento. Desde una edad temprana, somos enseñados a buscar la validación de los demás. En nuestra sociedad, el reconocimiento externo se convierte en una de las metas más importantes. Ya sea en la escuela, en el trabajo o en nuestras relaciones personales, buscamos ser vistos, apreciados y valorados. Pero esta constante búsqueda de reconocimiento no es más que una manifestación del ego, que nos hace creer que nuestra valía depende de lo que los demás piensan de nosotros. A través de este mecanismo, el ego refuerza la ilusión de separación, haciéndonos pensar que necesitamos la aprobación externa para sentirnos completos. La búsqueda del reconocimiento se alimenta de una necesidad constante de ser aceptados, de ser admirados, de ser importantes en los ojos de los demás. Este deseo de validación se vuelve tan arraigado que nos lleva a definir nuestra identidad a través de los ojos ajenos. Nos convertimos en lo que creemos que los demás esperan de nosotros, y esta imagen, esta identidad falsa, se convierte en nuestra verdad. Nos volvemos dependientes de las opiniones externas, buscando siempre el aplauso, la admiración o el reconocimiento, convencidos de que solo a través de ello encontraremos nuestra paz interior. Sin embargo, el reconocimiento externo nunca es suficiente. El ego siempre quiere más. Si una vez alcanzamos la validación, pronto aparece el deseo de obtener más, de ser más admirados, más respetados, más importantes. Nos sentimos vacíos, como si algo nos faltara, porque el reconocimiento que obtenemos no es un reflejo de nuestra verdadera esencia, sino una imagen construida por el ego. Cuanto más buscamos fuera de nosotros mismos, más nos alejamos de nuestra paz interior. La validación externa, aunque momentáneamente gratificante, no nos brinda la satisfacción profunda que anhelamos, porque nuestra verdadera esencia no puede ser medida ni valorada por otros. El budismo nos enseña que la búsqueda del reconocimiento es una de las principales distracciones del ego. Nos aleja de la comprensión de nuestra verdadera naturaleza, que no está sujeta a la aprobación de los demás. El ego crea una imagen de nosotros mismos que depende de lo que los demás piensan o dicen, pero esta imagen es solo una ilusión. En realidad, no necesitamos la validación externa para ser completos. Nuestra verdadera esencia no puede ser tocada por los juicios o las opiniones ajenas. Somos completos tal y como somos, independientemente de lo que los demás piensen de nosotros. Cuando comenzamos a liberar el ego de la necesidad de reconocimiento, descubrimos una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que no necesitamos ser admirados o aprobados para sentirnos valiosos. La verdadera validación viene de adentro, de la conexión con nuestra propia esencia. No necesitamos la aprobación de los demás para ser quienes somos. Somos suficientes por nosotros mismos. La paz interior surge cuando dejamos de depender de la mirada de los demás y comenzamos a mirar dentro de nosotros para encontrar nuestra verdadera valía. El ego, al buscar reconocimiento, también nos lleva a la comparación. Nos comparamos con otros para medir nuestro valor.
Nos preguntamos si somos mejores o peores, más exitosos o más fracasados, más atractivos o más invisibles. Esta constante comparación nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Siempre habrá alguien que parece tener más éxito, más belleza, más poder. Pero al compararnos con los demás, nos olvidamos de que cada ser humano es único y tiene un valor intrínseco que no puede ser comparado con el de otro. El budismo nos invita a dejar de lado la comparación y la competencia, y a abrazar la autenticidad. No necesitamos ser mejores que los demás, ni probar que somos valiosos. Nuestra valía no está determinada por lo que logramos o por lo que otros piensan de nosotros. La verdadera autenticidad surge cuando nos dejamos ser tal como somos, sin las máscaras que el ego quiere que usemos para encajar en las expectativas ajenas. Al liberarnos de la necesidad de ser reconocidos, nos acercamos a la paz interior, porque dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. La liberación del deseo de reconocimiento también nos permite ser más generosos con los demás. Cuando dejamos de vernos como seres separados y en competencia, podemos ver a los demás con compasión. Dejamos de ver a los demás como una amenaza o como un medio para nuestro propio reconocimiento. En lugar de competir, podemos colaborar, apoyarnos mutuamente y celebrar el éxito de los demás sin sentir celos ni inseguridad. Al liberarnos de la necesidad de reconocimiento, comenzamos a vivir con un corazón más abierto, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, a amar sin necesidad de recibir amor, a ser sin necesidad de demostrar nada. La verdadera paz llega cuando dejamos de buscar fuera lo que ya está dentro de nosotros. La autenticidad, el amor propio y la aceptación son los pilares que sostienen la paz interior. Al reconocer que nuestra verdadera valía no depende del reconocimiento ajeno, podemos vivir con libertad y plenitud. Ya no necesitamos ser aprobados para sentirnos completos, porque sabemos que somos completos tal y como somos. Al liberarnos de la búsqueda de reconocimiento, nos acercamos a nuestra verdadera esencia y experimentamos la verdadera libertad. Capítulo 7. El ego en la espiritualidad. La espiritualidad es un camino profundo hacia el autoconocimiento y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es un viaje hacia la paz interior, la sabiduría y la compasión. Sin embargo, el ego también juega un papel crucial en este ámbito, ya que, aunque parezca que estamos buscando la verdad y la iluminación, a menudo el ego se infiltra en nuestras prácticas espirituales, transformándolas en una herramienta para reforzar nuestra identidad. El ego es astuto. Aunque su naturaleza es mantenernos atrapados en la ilusión de la separación y el control, puede disfrazarse de algo muy noble, la búsqueda de la espiritualidad. El ego no tiene reparos en utilizar cualquier medio para mantenerse activo, incluso si eso significa presentarse como un ser espiritual. Nos lleva a identificar nuestra espiritualidad con una imagen, con una forma de ser que creemos que debemos mostrar al mundo. Nos dice que si meditamos todos los días, si seguimos ciertas prácticas, si somos altruistas y compasivos, entonces seremos espirituales. Pero todo esto, aunque es valioso en sí mismo, puede convertirse en una forma de alimentar el ego si no somos conscientes de sus trampas. El ego se disfraza de humildad, de sabiduría y de pureza. A menudo, las personas que siguen un camino espiritual se sienten superiores a aquellos que no lo hacen, o incluso se sienten más iluminados que los demás. Este es uno de los mayores engaños del ego, nos hace creer que la espiritualidad es un medio para ascender a un estado superior de ser, para obtener algo que no tenemos. Nos convierte en buscadores, que constantemente desean alcanzar un estado de perfección, sin darnos cuenta de que lo que buscamos ya está dentro de nosotros. El ego nos hace pensar que necesitamos llegar a algún lugar, pero la verdad es que la espiritualidad no se trata de llegar a ningún lado, sino de reconocer lo que ya somos. En muchas tradiciones espirituales, hay un énfasis en el desapego. El desapego no se refiere a renunciar a lo que tenemos, sino a soltar la identificación con el ego, con los pensamientos y las emociones que nos definen. Sin embargo, el ego, al ser tan astuto, se agarra a la espiritualidad de la misma manera que se agarra a las posesiones materiales. Nos hace pensar que somos más espirituales por nuestras prácticas, por lo que hemos aprendido o por lo que hemos alcanzado. Pero en realidad, la verdadera espiritualidad es la conciencia de nuestra propia impermanencia y la aceptación del momento presente sin la necesidad de aferrarnos a ningún logro o estado mental. La espiritualidad genuina no busca la perfección, sino la aceptación plena de todo lo que somos, sin juicio. El ego también se infiltra en nuestras prácticas de meditación y oración. A menudo,
meditamos con el objetivo de controlar la mente o de alcanzar un estado superior de conciencia. Nos decimos a nosotros mismos que debemos ser más tranquilos, más sabios, más iluminados. Esta mentalidad de hacer para lograr refuerza la idea de que somos algo separado que necesita mejorar, que debe alcanzar un estado ideal. Sin embargo, la meditación y la oración genuinas no buscan alcanzar nada. Son prácticas de rendición, de estar presentes sin la necesidad de cambiar nada, de permitir que los pensamientos y las emociones fluyan sin identificarnos con ellos. Cuando nos damos cuenta de que no hay meta que alcanzar, que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, liberamos la mente del control del ego y comenzamos a experimentar la paz profunda. En la espiritualidad, el ego también se expresa a través del orgullo espiritual. Cuando sentimos que hemos alcanzado cierto nivel de entendimiento, que somos más sabios que los demás o que somos más elevados en nuestra práctica, estamos cayendo en la trampa del ego. El verdadero despertar espiritual implica la humildad de reconocer que no sabemos nada, que siempre estamos aprendiendo, y que la verdadera sabiduría reside en la aceptación y el desapego. El ego nos dice que necesitamos ser mejores espiritualmente, pero la verdad es que la espiritualidad no es una competencia. No hay niveles de ser más espiritual que otros. La iluminación no se mide en logros, sino en la capacidad de estar presentes, de aceptar la vida tal como es, sin resistirse a ella. El ego también se esconde en el concepto de yo soy un buscador espiritual. Nos identificamos con el proceso de búsqueda, con la idea de que siempre estamos en camino hacia algo, siempre buscando la verdad, siempre queriendo ser algo más. Pero al hacerlo, estamos alejándonos de la verdad esencial que está presente aquí y ahora. El ego se encuentra en la identidad que construimos con el rol de ser un buscador espiritual. La verdadera espiritualidad es la liberación de esa identidad. No somos buscadores, no somos practicantes, no somos meditadores. Somos seres conscientes que ya contienen la verdad en su interior, más allá de cualquier rol o etiqueta. El budismo nos enseña que el despertar espiritual no tiene que ver con el logro o la adquisición de algo nuevo, sino con la eliminación de lo que nos separa de nuestra verdadera naturaleza. Lo que nos separa es el ego, con su constante necesidad de ser algo, de alcanzar algo, de ser reconocido. La verdadera libertad espiritual es vivir sin esa necesidad. Es vivir sin aferrarnos a ninguna forma de identidad, sin la necesidad de ser alguien, sin la necesidad de probar nada. Cuando nos liberamos del ego, experimentamos la paz y la compasión que emanan naturalmente de nuestra verdadera esencia. La espiritualidad genuina no es algo que se pueda obtener o alcanzar. Es el reconocimiento de lo que ya somos, aquí y ahora. Al liberarnos del ego, dejamos de buscar, dejamos de competir, y comenzamos a vivir en armonía con todo lo que es. No necesitamos ser más espirituales. Ya somos todo lo que necesitamos ser. Al rendirnos a esta verdad, experimentamos la paz profunda que viene de estar en el momento presente, sin la necesidad de ir hacia ningún lugar. Capítulo 8. La sabiduría del silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, constantemente bombardeados por estímulos externos e internos. El ruido externo es fácil de identificar, el sonido de la ciudad, los medios de comunicación, las conversaciones a nuestro alrededor, los ruidos de la vida cotidiana. Pero el ruido interno, el más insidioso y constante, es mucho más difícil de discernir. Este ruido es el flujo incesante de pensamientos, preocupaciones, juicios y recuerdos que llena nuestra mente. El ego se alimenta de este ruido, porque mientras nuestra mente está ocupada y dispersa, no estamos conectados con nuestra verdadera esencia. El silencio, entonces, se convierte en un acto de resistencia contra el ego, una forma de retornar a nuestra paz interior. El budismo valora profundamente el silencio, no como la ausencia de sonido, sino como un estado de conciencia plena en el que podemos observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. El silencio no es solo la quietud física, sino también un espacio mental en el que podemos estar presentes con nosotros mismos y con el mundo sin distracciones. En la meditación, el silencio es un principio fundamental. Es en ese espacio de silencio donde el ego pierde su poder sobre nosotros, donde podemos comenzar a ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones que la mente constantemente proyecta. El ego busca el ruido, la agitación, la distracción. Nos hace pensar que debemos estar constantemente ocupados, constantemente activos, constantemente haciendo algo para justificar nuestra existencia. Nos dice que el silencio es aburrido, ineficaz, incluso peligroso,
porque teme perder su control. En el ruido, el ego se siente vivo, pero en el silencio, el ego se desintegra. Es por eso que, en nuestra vida diaria, el ego lucha por mantenernos ocupados, por mantenernos distraídos, por mantenernos alejados de ese espacio profundo de silencio interior que revela nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, el silencio es la llave para la sabiduría. Es en el silencio donde encontramos claridad, donde las respuestas a nuestras preguntas profundas surgen desde dentro, no desde el exterior. El silencio no es vacío, sino un espacio lleno de potencial. Es un espacio de receptividad, de apertura, de conciencia. En este espacio, dejamos de buscar fuera de nosotros lo que ya está dentro. Dejar que la mente se aquiete, aunque sea por breves momentos, nos permite conectarnos con lo que es esencial y real. El ego no puede existir sin el ruido, pero el silencio permite que la conciencia profunda surja, una conciencia que no está atada al ego ni a la identificación con los pensamientos. A menudo, sentimos una resistencia al silencio porque nos enfrenta con nuestra propia mente, con nuestros pensamientos y emociones más profundos. El ruido constante en nuestra vida actúa como una distracción que nos impide enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestros miedos y nuestras inseguridades. Nos da miedo el silencio porque nos obliga a confrontar todo eso que hemos estado evitando. Pero el verdadero poder del silencio es que, al enfrentarnos a esos pensamientos y emociones, podemos liberarnos de ellos. Al observarlos sin juicio, sin identificarnos con ellos, comenzamos a disolverlos. El silencio se convierte en un espacio de curación, donde las heridas de la mente pueden sanarse. El ego, sin embargo, no quiere que experimentemos este silencio. Se aferra al ruido, a la constante actividad, a la necesidad de hacer y tener. Nos hace pensar que necesitamos llenar nuestros días de tareas, de pensamientos, de preocupaciones, para sentir que estamos vivos. Pero el verdadero sentido de la vida no se encuentra en la agitación constante, sino en la quietud, en el momento presente. El ego nos hace creer que la paz es algo que debemos alcanzar, que la calma es algo que debemos ganar. Pero lo que nos dice el silencio es que la paz ya está aquí, siempre ha estado aquí, y solo necesitamos callar el ruido para experimentarla. La sabiduría del silencio no se refiere solo a la quietud de la mente, sino a la capacidad de estar plenamente presentes en la experiencia sin necesidad de análisis, sin la necesidad de hacer juicio. Cuando nos sumergimos en el silencio, dejamos de ser simplemente observadores de la vida, y comenzamos a ser parte de ella. En el silencio, todo se revela. No tenemos que buscar respuestas, no tenemos que hacer esfuerzos. Simplemente, estando presentes, las respuestas surgen de manera natural. El ego, que constantemente busca fuera de sí mismo, pierde su poder en la quietud. En el silencio, todo lo que necesitamos ya está disponible. La práctica del silencio no significa apartarse de la vida o escapar de los desafíos, sino encontrar ese espacio interno de calma que nos permite navegar la vida con claridad y conciencia. No importa cuán ruidosa sea la vida exterior, si somos capaces de encontrar el silencio dentro de nosotros, podemos mantenernos centrados, tranquilos y en paz. Esto no es una evasión de los problemas, sino un reconocimiento de que no necesitamos ser arrastrados por el ruido mental o emocional. La verdadera fortaleza viene de la capacidad de estar en silencio con uno mismo, de observar sin ser arrastrados por las corrientes de la mente. El silencio también nos conecta con los demás de una manera más profunda. En las relaciones humanas, a menudo buscamos llenar el espacio con palabras, con actividades, con distracciones. Pero el verdadero encuentro ocurre en el silencio compartido, cuando dejamos de hablar y simplemente estamos presentes el uno con el otro. En esos momentos, las palabras se vuelven innecesarias, porque la comunicación más profunda no se da en el lenguaje, sino en la conexión genuina. El silencio, entonces, no solo nos conecta con nuestra esencia, sino también con los demás de una manera más profunda y auténtica. Al integrar la sabiduría del silencio en nuestras vidas, comenzamos a vivir de manera más plena. Ya no estamos atrapados en la carrera por el reconocimiento, ni en la constante necesidad de hacer. El silencio nos permite ser, simplemente ser, y desde ese lugar de ser, todo lo demás fluye naturalmente. La sabiduría no se encuentra en el hacer, en el obtener o en el lograr. La sabiduría se encuentra en la quietud, en la capacidad de estar presentes sin la necesidad de llenar el espacio con ruido, en la aceptación profunda de lo que es. Capítulo 9. Transformando el ego a través del servicio. El ego, en su naturaleza, está profundamente centrado en sí mismo.
Nos hace pensar que la vida se trata de acumular, de obtener reconocimiento, de buscar satisfacción personal. Nos lleva a pensar que todo lo que hacemos debe tener un propósito que nos beneficie directamente, que debe ser medido por lo que ganamos, ya sea en términos de éxito, poder, estatus o incluso felicidad. Sin embargo, una de las formas más poderosas de trascender el ego es a través del acto de servicio, una acción desinteresada que beneficia a otros sin esperar nada a cambio. El servicio, cuando se hace desde un lugar de humildad, tiene el poder de disolver las barreras del ego. Al servir a los demás, nos alejamos de nuestra tendencia natural a centrarnos únicamente en nosotros mismos. El ego, que siempre busca su propia satisfacción, comienza a perder su poder cuando nos dedicamos a ayudar a otros sin la expectativa de recibir algo a cambio. Este acto de dar no solo beneficia a los demás, sino que también nos transforma a nosotros, ya que al liberar nuestra atención del yo y ponerla en los demás, comenzamos a experimentar una conexión más profunda con la humanidad, con la vida misma. En la práctica espiritual, el servicio es considerado una de las formas más elevadas de acción. No se trata de hacer para ser visto, ni de hacer para ganar algo. Se trata de actuar desde un corazón sincero, de ofrecer lo que tenemos sin apego, sin orgullo y sin expectativas. Este tipo de servicio no es solo un acto de generosidad, sino una forma de eliminar el ego que se alimenta de la necesidad de reconocimiento y de poder. Cuando servimos desde este lugar de pureza, nos damos cuenta de que no somos el dador y el receptor, sino que somos parte de un flujo continuo de amor y apoyo, donde todos estamos conectados. El ego, al ser tan egocéntrico, tiene dificultades para comprender el verdadero significado del servicio. Nos dice que debemos cuidar de nosotros mismos primero, que debemos buscar la felicidad personal antes de preocuparnos por los demás. Pero el servicio desinteresado desafía esta mentalidad. Nos muestra que la verdadera satisfacción y la verdadera paz no provienen de acumular bienes o logros personales, sino de compartir lo que tenemos con los demás. Esta generosidad no tiene que ver solo con dinero o recursos materiales, sino con nuestra energía, nuestra atención y nuestra presencia. A veces, lo que más necesitan las personas es un oído atento, una palabra de aliento o una acción sencilla de apoyo. El servicio nos enseña a soltar nuestra identificación con el ego. Cuando ayudamos a otros sin esperar nada a cambio, dejamos de vernos como individuos aislados, separados de los demás. Nos damos cuenta de que lo que hacemos por los demás también nos afecta a nosotros, que nuestra felicidad está vinculada con la felicidad de los demás. Este tipo de servicio nos lleva a la comprensión de que no hay separación entre nosotros y los demás, que todos estamos interconectados, y que al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Es una lección de humildad y generosidad, una lección de interdependencia y unidad. Al principio, el ego puede intentar tomar el control incluso en nuestros actos de servicio. Puede hacer que sirvamos con la esperanza de ser reconocidos, de recibir agradecimiento o de sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, cuando estamos verdaderamente presentes en el servicio, cuando actuamos con un corazón genuino y sin expectativas, nos damos cuenta de que la verdadera recompensa no está en lo que recibimos, sino en la profunda satisfacción de saber que hemos sido de ayuda para alguien más. Esta satisfacción interna, que no depende de la aprobación o el reconocimiento externo, es una de las formas más puras de felicidad. El servicio también nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones y deseos. Cuando nos enfocamos en ayudar a otros, comenzamos a reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos desafíos, todos tenemos dolor, todos tenemos momentos de dificultad. Al servir a los demás, desarrollamos una mayor empatía, una mayor compasión y una mayor comprensión de las experiencias humanas. El ego nos hace sentir que nuestras preocupaciones son las más importantes, pero el servicio nos muestra que, al ayudar a otros, podemos encontrar un propósito más grande que trasciende nuestro propio sufrimiento o deseo. Este acto de servir a los demás sin esperar nada a cambio también ayuda a romper el ciclo de la autoidentificación del ego. A medida que nos liberamos de la idea de que somos el dador y los demás son los receptores, comenzamos a experimentar una sensación de unidad con todos. El ego ya no está presente como un ser separado, como un yo que actúa independientemente de los demás. Al servir, el ego se disuelve y se convierte en una parte de la red de vida, un hilo entrelazado con los demás. Este sentido de interconexión es una de las experiencias más profundas de transformación, porque nos permite ver la vida como un flujo constante de dar y recibir, sin fronteras ni barreras. El servicio también nos enseña que no necesitamos hacer grandes cosas para marcar la diferencia. A veces, los actos más pequeños de amabilidad,
de escucha o de apoyo tienen un impacto mucho mayor que cualquier logro externo. Cada acción de servicio, por más sencilla que sea, tiene el poder de transformar nuestra relación con el ego. Nos ayuda a recordar que la verdadera grandeza no se mide por lo que logramos, sino por lo que damos. Y al dar, no solo transformamos la vida de los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. Al integrar el servicio en nuestra vida diaria, comenzamos a trascender el ego de manera natural. Al servir con el corazón, nos damos cuenta de que lo que realmente importa no es lo que conseguimos, sino lo que podemos ofrecer. No necesitamos reconocimiento, no necesitamos aplausos, porque la verdadera satisfacción viene de saber que hemos sido una fuente de luz y amor para otros. El ego pierde su poder cuando nos dedicamos al servicio, cuando dejamos de vernos como seres separados, y comenzamos a vivir en la interconexión y la unidad con todos. Capítulo 10. Despertando a la unidad. El ego, en su forma más básica, se basa en la creencia de que somos seres separados. Nos vemos como individuos aislados, como si estuviéramos desconectados de todo lo que nos rodea. Esta sensación de separación es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento, porque nos lleva a pensar que estamos en competencia con los demás, que debemos protegernos de lo que percibimos como amenazas, y que estamos solos en nuestras luchas y desafíos. El ego nos dice que debemos luchar por nuestra individualidad, por nuestra supervivencia, y nos hace creer que nuestra felicidad depende de estar separados de los demás y del mundo que nos rodea. Sin embargo, esta visión del mundo está basada en una ilusión, una construcción de la mente, y es solo a través del despertar a la unidad que podemos experimentar la paz profunda. La verdadera naturaleza de la existencia es la unidad. Todo en el universo está interconectado, y no hay nada que esté verdaderamente separado de lo demás. Las plantas, los animales, los seres humanos, las estrellas, el aire que respiramos, todo está en una danza constante de interdependencia. Nada existe por sí mismo, todo depende de una red de causas y condiciones que lo mantienen en equilibrio. Cuando despertamos a esta verdad profunda de la unidad, comenzamos a ver el mundo de una manera completamente diferente. Ya no vemos a los demás como seres separados de nosotros, sino como reflejos de nuestra propia esencia, como parte de la misma corriente de vida. El despertar a la unidad es una experiencia transformadora, porque nos libera de la creencia de que estamos solos, de que debemos proteger nuestro espacio, de que debemos competir por recursos limitados. En lugar de ver a los demás como amenazas o competidores, comenzamos a verlos como compañeros en el mismo viaje, como seres que, al igual que nosotros, buscan amor, paz y entendimiento. La competencia y el conflicto comienzan a desvanecerse, porque entendemos que lo que le sucede a otro también nos afecta a nosotros, que su felicidad es nuestra felicidad, y su sufrimiento es nuestro sufrimiento. El budismo nos enseña que esta unidad no es algo que debamos alcanzar o lograr, sino algo que debemos reconocer. No necesitamos hacer nada para ser parte de esta red de vida, porque ya somos parte de ella. La idea de que estamos separados del todo es una ilusión creada por el ego, pero al despertar a la verdad de la unidad, nos damos cuenta de que no hay nada que esté fuera de nosotros. Todo lo que experimentamos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, está conectado a nuestra propia conciencia. Esta comprensión profunda nos lleva a una experiencia de paz y amor incondicional, porque entendemos que no hay distinciones entre yo y tú, entre nosotros y ellos, entre todo esto y nada de esto. Todo es uno. La unidad también nos lleva a la compasión. Cuando vemos que todos estamos conectados, que todos somos reflejos del mismo ser, no podemos evitar sentir compasión por el sufrimiento ajeno. La compasión es el reconocimiento de que, si alguien sufre, esa persona es una extensión de nosotros mismos, y su dolor es nuestro dolor. Nos mueve a actuar, a ayudar, a aliviar el sufrimiento de los demás, porque entendemos que al aliviar su carga, estamos aliviando la nuestra también. La compasión no es una acción que surge del deber o de la obligación, sino del entendimiento profundo de que, en última instancia, todos somos lo mismo. Esta es la verdadera naturaleza del amor incondicional, es el amor que surge de la comprensión de la unidad, de la visión de que no hay distinción entre el yo y el otro. Despertar a la unidad también significa liberarnos del apego a las diferencias. Vivimos en un mundo donde las diferencias, ya sean de raza, género, cultura, religión, o cualquier otra característica, nos dividen. El ego encuentra un terreno fértil en estas diferencias, porque nos hace vernos como individuos separados, como si nuestras diferencias nos definieran. Pero al despertar a la unidad, comenzamos a ver que estas diferencias son solo superficialidades,
que lo que realmente nos une es nuestra humanidad compartida, nuestra esencia común. Esta comprensión nos permite vivir con mayor apertura, con menos juicio y con una mayor disposición para abrazar la diversidad sin miedo ni rechazo. Cuando experimentamos la unidad, también descubrimos la verdadera libertad. El ego nos hace sentir que estamos atrapados, que necesitamos luchar por nuestro lugar, que debemos defender nuestra identidad. Pero al despertar a la unidad, nos damos cuenta de que no hay nada que defender, que no necesitamos competir ni proteger lo que ya somos. La libertad viene de la comprensión de que no estamos separados de nada ni de nadie, que no hay límites que nos restrinjan. Somos infinitos en nuestra conexión con todo lo que existe. La libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de ser lo que somos sin las limitaciones del ego, sin las barreras de la separación. El despertar a la unidad también nos permite vivir con mayor serenidad. La lucha interna, los conflictos con los demás, las preocupaciones sobre el futuro o el pasado, surgen de la creencia de que estamos separados. Pero cuando nos damos cuenta de que todo está interconectado, que todo es parte de un flujo continuo e interdependiente, encontramos una profunda paz. Ya no necesitamos luchar contra la vida, ya no necesitamos controlarla. Simplemente fluimos con ella, aceptando cada momento tal como es, sin resistencia ni miedo. La unidad nos libera de la ansiedad y nos permite experimentar la vida con una mente abierta, sin los límites del ego. En el momento en que despertamos a la unidad, la vida se convierte en una experiencia profunda de gratitud. Agradecemos cada respiración, cada interacción, cada momento que compartimos con los demás, porque entendemos que todo es un reflejo de la misma vida. No hay separación entre el que da y el que recibe, entre el que ama y el que es amado. Todo es uno, y en ese uno encontramos el amor, la paz y la sabiduría que buscamos. No necesitamos ir más lejos para encontrar lo que buscamos, ya está aquí, en la interconexión de todos los seres, en el flujo continuo de la vida misma. Capítulo 11. El ego y la responsabilidad personal. El ego, en su forma más básica, nos impulsa a ver el mundo desde una perspectiva de yo y ellos, de yo y el mundo. Nos hace creer que estamos separados de las circunstancias que nos rodean y de los demás, y nos lleva a pensar que las dificultades de la vida son cosas que nos suceden a nosotros, que nos afectan como víctimas o como observadores ajenos a la dinámica que las genera. De esta manera, el ego evita que asumamos la responsabilidad de nuestra propia vida, ya que nos impulsa a culpar a las circunstancias externas o a los demás por nuestro sufrimiento y nuestra falta de paz. Sin embargo, la verdadera libertad y el verdadero crecimiento vienen cuando asumimos la responsabilidad personal de nuestra vida. La responsabilidad personal no significa cargar con culpas o con una pesada carga de deberes, sino reconocer que nuestra vida, nuestras emociones y nuestras decisiones son nuestra responsabilidad, que somos los arquitectos de nuestra propia experiencia. El ego nos enseña que todo está fuera de nuestro control, que el mundo y los demás son los culpables de nuestra situación. Nos empuja a vernos como víctimas, a culpar al destino, a los demás, a nuestras circunstancias. Pero cuando nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra realidad, que cada pensamiento, cada elección, cada acción es el resultado de nuestra propia conciencia, comenzamos a experimentar el verdadero poder de la responsabilidad personal. Al asumir la responsabilidad de nuestra vida, comenzamos a entender que no estamos condenados por lo que nos ha pasado, ni por lo que hemos experimentado en el pasado. El ego a menudo se aferra a las heridas del pasado, a los errores cometidos, a las injusticias sufridas. Nos hace pensar que esas experiencias nos definen, que somos lo que nos sucedió. Pero cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida, comenzamos a ver que el pasado no nos define. Lo que realmente define quiénes somos es lo que elegimos hacer en el presente, cómo respondemos a nuestras circunstancias, cómo elegimos vivir nuestra vida en cada momento. Esta comprensión nos empodera, nos libera del peso de las historias que el ego nos cuenta sobre el pasado y nos permite tomar el control de nuestro futuro. El ego también se muestra cuando buscamos excusas para no tomar responsabilidad. Nos dice que no podemos cambiar, que nuestra situación es demasiado difícil, que estamos demasiado influenciados por factores fuera de nuestro control. Nos convence de que no tenemos poder sobre nuestras emociones o nuestra vida. Pero la responsabilidad personal comienza con la aceptación de que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta a lo que ocurre. Podemos elegir cómo reaccionar ante la adversidad, cómo interpretar lo que sucede, cómo aprender de las dificultades y crecer a partir de ellas.
Esta responsabilidad nos devuelve el poder que el ego intenta arrebatarnos, nos devuelve nuestra capacidad de crear la vida que deseamos. En el momento en que asumimos nuestra responsabilidad personal, comenzamos a experimentar una mayor paz interior. Dejamos de culpar a los demás o a las circunstancias, y en lugar de eso, nos enfocamos en lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Esto no significa ignorar las injusticias o el sufrimiento, sino reconocer que el primer paso para cambiar cualquier situación es asumir que tenemos el poder de influir en nuestra propia vida. La responsabilidad personal es liberadora porque nos recuerda que somos los agentes activos de nuestro destino, que no estamos a merced de fuerzas externas, sino que somos responsables de las decisiones que tomamos y de la forma en que elegimos vivir. El ego también se disfraza de humildad falsa, cuando nos dice que no somos responsables de nuestros pensamientos o emociones, que somos víctimas de ellos. Nos hace pensar que nuestros miedos, inseguridades, o deseos son algo que no podemos controlar, algo que nos ha sido impuesto. Pero la responsabilidad personal incluye la comprensión de que, aunque los pensamientos y las emociones surgen en nuestra mente, no somos esclavos de ellos. Somos capaces de observarlos, de entenderlos, y de elegir cómo reaccionamos ante ellos. En lugar de identificarnos con nuestras emociones, podemos aprender a ser observadores de ellas, a tomar distancia y a elegir cómo queremos responder, sin dejar que el ego nos controle. Tomar responsabilidad personal también nos permite vivir con mayor autenticidad. El ego nos lleva a vivir con máscaras, a interpretar roles y a mostrar una imagen de nosotros mismos que no refleja nuestra verdadera esencia. Nos hace temer al juicio de los demás y nos obliga a cumplir con expectativas externas. Sin embargo, cuando asumimos nuestra responsabilidad personal, dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos, de acuerdo con nuestros valores y deseos auténticos. Nos volvemos más genuinos, más libres, porque ya no estamos atrapados en el juego del ego de cumplir con los estándares ajenos. Esta responsabilidad no es una carga, sino una oportunidad para crecer. Nos brinda la libertad de crear nuestra vida según nuestras propias reglas. Nos permite dejar atrás la víctima y convertirnos en los héroes de nuestra propia historia. La verdadera responsabilidad personal es aceptar que la vida es un reflejo de nuestras elecciones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Al entender esto, nos damos cuenta de que tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Ya no necesitamos esperar que las circunstancias cambien, porque sabemos que el verdadero cambio comienza con nosotros. Podemos elegir ver el mundo de una manera diferente, podemos elegir cambiar nuestros pensamientos, podemos elegir actuar con más conciencia y compasión. Al asumir la responsabilidad personal, nos liberamos de las limitaciones del ego. El ego nos dice que estamos atrapados, que no podemos cambiar, que no somos capaces de alcanzar nuestras metas. Pero la verdadera responsabilidad personal es el reconocimiento de que somos los creadores de nuestra vida, que cada elección que hacemos, por pequeña que sea, nos acerca más a la vida que deseamos vivir. Nos empodera para tomar acción, para ser proactivos y para vivir con un sentido de propósito y dirección. Y, sobre todo, nos enseña que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino creadores conscientes de nuestra realidad. Capítulo 12. La fuerza del perdón. El perdón es uno de los actos más poderosos que podemos practicar en la vida. Es un acto de liberación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Sin embargo, el ego, con su naturaleza de separación y orgullo, se resiste profundamente al perdón. Nos dice que perdonar es debilidad, que debemos mantenernos firmes en nuestro derecho a sentirnos ofendidos o heridos. Nos convence de que, al no perdonar, estamos protegiendo nuestra dignidad, cuando en realidad, lo que estamos haciendo es mantener una cadena que nos ata al sufrimiento. El perdón no se trata de olvidar lo que sucedió ni de justificar el mal que nos hicieron. No significa permitir que los demás nos hagan daño repetidamente sin consecuencias. El perdón es un acto interno, una decisión consciente de soltar el rencor, el odio y el resentimiento que el ego ha guardado en nuestra mente. El ego, en su afán de protegerse, se aferra a estas emociones negativas como una forma de control. Nos hace creer que el sufrimiento es necesario, que la ira es una forma de justicia. Pero el perdón nos muestra que el único modo de liberarnos del dolor es soltar la necesidad de venganza, de juicio y de castigo. Al perdonar, nos liberamos de las cadenas del pasado. Cada vez que nos aferramos al resentimiento, mantenemos vivo el sufrimiento, lo alimentamos, y lo perpetuamos. El perdón nos permite romper ese ciclo, nos permite sanar las heridas y seguir adelante. Al perdonar,
no estamos aprobando el daño que se nos causó, sino que estamos eligiendo no ser más definidos por esa herida. Nos estamos eligiendo a nosotros mismos por encima del sufrimiento, por encima de lo que nos hicieron, y eso nos da el poder de sanar y crecer. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. El ego nos hace ver al otro como el enemigo, como alguien que nos ha lastimado y que merece nuestro juicio. Pero cuando practicamos el perdón, comenzamos a ver al otro con ojos de compasión. Nos damos cuenta de que, al igual que nosotros, el otro está atrapado en su propio ego, en sus propias heridas, en sus propias historias de sufrimiento. El perdón no es un acto de generosidad hacia el otro, sino un acto de sanación hacia nosotros mismos. Nos libera de la necesidad de mantener el conflicto, nos ayuda a soltar las barreras que hemos levantado, y nos permite experimentar la paz que viene de la aceptación y el amor incondicional. En el budismo, el perdón es visto como una práctica que va más allá de las emociones. Es una forma de liberación de la mente, un acto de reconocer que el sufrimiento es parte de la vida, pero que no necesitamos aferrarnos a él. Cuando perdonamos, dejamos de ver al otro como una fuente de sufrimiento y comenzamos a ver la situación desde una perspectiva más amplia, desde un lugar de comprensión y compasión. El perdón nos enseña a soltar el control, a aceptar que no podemos cambiar lo que ya ocurrió, pero que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante ello. Nos recuerda que la paz no se encuentra en la venganza ni en la justicia, sino en la capacidad de soltar y avanzar. El ego, que siempre busca justificar el daño y proteger nuestra imagen, se resiste al perdón porque no quiere perder el control. El ego nos dice que necesitamos guardar nuestras posiciones, que no debemos perdonar hasta que la otra persona se lo merezca. Pero el perdón no tiene que ver con lo que el otro hace o no hace, tiene que ver con nuestra propia libertad. El perdón es el acto de soltar la carga emocional que hemos estado cargando, de liberarnos del sufrimiento que hemos elegido sostener, y de permitirnos vivir con ligereza, sin las cadenas del rencor. Perdonar es una forma de tomar responsabilidad por nuestra propia paz. Nos permite soltar el poder que le hemos dado a los demás sobre nuestro bienestar emocional. Al perdonar, nos damos cuenta de que el sufrimiento nunca fue causado por el otro, sino por nuestra identificación con el ego, por nuestra resistencia al perdón. Cuando perdonamos, elegimos no ser prisioneros de nuestras emociones, elegimos la paz sobre el conflicto, y la liberación sobre la venganza. Y lo más importante, el perdón es una forma de amor incondicional. Es un acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos muestra que el amor no depende de la perfección, ni de la corrección de los errores. El amor verdadero es el amor que no exige nada a cambio, que no se ve afectado por las acciones del otro, sino que simplemente existe. El perdón, entonces, es una forma de expresar ese amor incondicional, ese amor que fluye sin restricciones ni condiciones. Al practicar el perdón, nos acercamos a nuestra verdadera naturaleza, que es pura compasión, amor y paz. Nos liberamos de las cargas del ego y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad y claridad. Al perdonar, no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino que sanamos nuestra relación con nosotros mismos. El perdón es la puerta hacia la libertad, la puerta hacia la paz interior, y la puerta hacia el amor verdadero. Gracias por haber llegado hasta aquí y por abrirte a la práctica del perdón. Hoy has dado un paso importante hacia tu liberación personal, hacia la paz y la sanación. Recuerda que el perdón es un proceso continuo, un acto que puedes repetir tantas veces como sea necesario. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes incorporar esta práctica en tu vida diaria, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Si este capítulo te ha tocado, me encantaría que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo te ha afectado la práctica del perdón en tu vida? ¿Hay alguien o algo que sientas que es el momento de perdonar? Haz de esta práctica un hábito constante, porque al liberar tu corazón, liberas también tu mente. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte para seguir creciendo juntos y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos capítulos. Recuerda, el cambio comienza desde adentro, y tú tienes el poder de transformar tu vida.